Bueno, entonces estamos aquí con un grupo de alumnos de la UPC. Son alumnos de traducción, de la Facultad de Traducción e Interpretación, y por primera vez se han acercado a un texto del siglo XVI. Entonces, lo interesante, creo yo, que va a ser que nos cuenten ellos cuáles han sido sus impresiones, primero de encontrarse con este texto y luego identificar en él una situación de traducción, de interpretación que se da al interior de este texto. Así que empezaremos por preguntarles así en general, para que ellos vayan contestando, qué les pareció enfrentarse con y conocer, porque más que un enfrentamiento fue una idea de presentarles el material. ¿Cuál fue su reacción o su impresión cuando empezaron a conocer las relaciones geográficas? Recordemos que las relaciones geográficas son textos que se escribieron a finales del siglo XVI, en la década de 1580. ¿Cuál fue su primera impresión? Cristina, ¿tú quieres empezar? Está bien. Primero, buenos días. Bueno, cuando empecé a leer estas relaciones, a mí se me dificultó personalmente porque, bueno, está escrito en el español del siglo XVI, por lo cual es muy diferente al actual. A mí personalmente me costó demasiado y tuve que recurrir a diccionarios de la época, pero aún así me costaba entender aún así el contexto. Pero también siento que fue muy interesante y el analizar esta relación, o sea, ayudó a comprender demasiadas cosas que estaban pasando, porque una cosa es que te expliquen qué es lo que pasó en clase y otras cosas es averiguarlo por ti mismo. Y creo que ese fue como que el mayor impacto que causó esta relación, este trabajo en mí, por así decir. Ajá. Sí, yo creo que, bueno, a la hora de revisar los proyectos que presentaron como examen parcial, que fue este que estamos conversando ahora, me llamó la atención cómo ustedes se habían quedado como que prendados del castellano, ¿no? Porque nuestra idea era identificar palabras indígenas y situaciones de traducción. Pero realmente, como tú dices, Cristina, lo que fue interesante fue esa barrera, ¿no?, que presentó el castellano del 16. ¿Y tú, Kiara, qué pensaste? Sí, así como mi compañera Cristina dijo, a mí también se me dificultó bastante porque en lo personal yo me fijo mucho en las faltas ortográficas, en las tildes, en las comas, en cómo están escritas las palabras en español de hoy en día, ¿no? Y verme un español antiguo se me fue un poco incómodo y un poco difícil porque las tildes, algunas no tenían tildes, otras tenían tildes en donde no era actualmente, entonces sí se me hizo un poco complicado por eso. Y también que usaban algunas palabras tanto del quechua como del aymara, ¿no? Entonces, en conjunto con el español. Entonces sí se me hizo también un poco difícil por eso. Y también tuve que recurrir a varios diccionarios de la época para poder saber. Claro. Sí. Ajá, sí. Muy bien. ¿Y tú, Franz, qué pensaste? Bien, ahí complementando, como decían Kiara, Cristina, porque este libro, como bien dicen, se escribe en el siglo XVI, pero se publica en el siglo XIX, entonces ahí también ya hubo un primer paso de adaptación. Entonces, es enfrentarnos no solo a un español antiguo, sino a un español que también fue adaptado a la época del siglo XIX. Y hoy estamos siglo XXI, entonces hay un proceso de cambio del idioma que resulta un desafío, y como lo tenemos en la carrera también nos ha ayudado en lo que es la línea de investigación, porque te lleva a buscar fuentes, diccionarios, realizar comparaciones, buscar lo que se conoce como textos paralelos, por ahí para encontrar el significado de alguna palabra que puede que hoy se mantenga, pero que hace unos siglos atrás era totalmente distinto. Cierto. Sí, a mí misma me sigue pasando. Mira que tengo ya, no sé, casi 30 años trabajando en esto, pero no sé si ves la parte de atrás de la pantalla, todos los libros, todos son diccionarios. Y los estoy consultando siempre, aparte de los que tengo en la internet. Así que siempre. Pero fíjate que es súper importante trabajar
si trabajas siglo XVI, ver diccionarios de esa época. Y claro, hay ahora diccionarios que te dicen en el siglo XVI se decía así, en el XVII, en el XIX, XX, ¿no? Históricos, digamos, diccionarios históricos de la lengua, pero siempre es importante regresar a los del siglo XVI, son realmente valiosos. Otra cosa que quería yo que me contaran es cómo encontraron, si es que encontraron en el capítulo, en la relación geográfica que les tocó, si es que encontraron una situación de traducción o de interpretación. Sí, Bueno, hay una... Cualquiera, continúa. sí, ya, gracias, Franz. Sí, encontramos una situación de interpretación que básicamente es un relato de un indígena con un español, pero llevaron a un intérprete para que pues la comunicación sea más fluida y el relato pues al final sea llegado, interpretado de manera correcta, ¿no? Y mi compañero Franz quería decir algo también. Sí, la situación de interpretación se relaciona cuando el indígena Diego de Hualpa cuenta cómo es que cómo descubrió el Cerro de Potosí. Y es interpretado por un religioso, ¿no? Que no es extraño porque en la época el español fue introducido a través de la religión. Ahora, lo que por ahí sí nos puede dejar a pensar es qué tan fluido era este religioso en el idioma indígena, que, valga aclarar, no se menciona cuál era. En todo momento lo mencionan como lengua india, lengua de los indios, lengua indígena. Podríamos interferir que quizá fue quechua, que fue aymara. Aún con eso, aprender un idioma y sobre todo un mundo distinto para la época te lleva a que tengas que también aprender cosas culturales, cuestiones de concepto que los españoles no tenían. Entonces, ¿hasta qué punto él pudo haber interpretado quizá palabras comunicativas, pero lo que realmente quería decir, lo que se conoce como el nivel pragmático de un mensaje, lo semiótico, por todos los signos culturales que había detrás de esa cultura andina, es un mensaje que podemos asegurar que no llegó al 100% a los españoles y se quedó con lo único que ellos querían saber, que era el descubrimiento de un lugar para extraer minerales. Sí, realmente yo también cuando he leído esa relación geográfica he pensado lo mismo. Cristina, ¿tú puedes decirnos cuál fue la relación geográfica que seleccionaron y por qué lo hicieron? Sí, nosotros seleccionamos la relación geográfica del Cerro Potosí y en realidad digamos de que lo seleccionamos por un trabajo del semestre pasado, porque ya me tocó hacer un trabajo con Francia, así que sí teníamos como cierto conocimiento o cierta base de qué era este lugar, por así decir, el Cerro Potosí. Sabíamos de que se extraía plata, pero no, o sea, sabíamos lo suficiente porque nuestro trabajo involucraba cambios en la traducción, pero también decidimos seleccionarlo porque, a diferencia de otras relaciones, vimos que tenía mayor contenido. Por ejemplo, creo que esta tenía como más de 50 páginas, pero otras relaciones tenían entre 10. Así que pensamos de que nos serviría o habría más cosas que analizar. Y al fin y al cabo eso jugó a nuestro favor porque al preguntarle a otras compañeras acerca de cómo iba su relación, varias partes, bueno, estaban un poco, por así decir, perdidas porque no tenía la suficiente información que en realidad nosotros ya habíamos recaudado. Así que sí, al final es como que esta relación sí nos fue demasiado útil y bueno, profundizamos más a comparación del semestre pasado. Qué bueno. ¿Y qué cosa vieron el semestre pasado sobre Vimos, Potosí? bueno, fue más que todo cómo es que en un texto, bueno, lo vimos en un texto inglés que hablaba acerca de culturemas en español, usaban muchos elementos Okay. en español, pero ese libro en inglés que hablaba de Perú también lo pasaron a español y hubieron cambios. Al Cerro de Potosí no me acuerdo cómo se refería, pero en español estaba como Cerro Potosí y teníamos que identificar esos cambios. Ya. Ok, Pero interesante que quisieron continuar con lo que ya habían empezado, perfecto. Y yo creo que en algún momento les sugerí que si es que les interesa este tipo de trabajo, podría convertirse también en un trabajo, una especie de tesis, o no sé exactamente qué cosa se exige ahora la universidad, pero una especie de tesis de bachillerato sobre el asunto, porque realmente es riquísimo, ¿no? Este tipo de trabajo.
Sí, como comentaba Chris, o sea, el trabajo que hicimos el siglo pasado era un libro escrito sobre San Martín de Porres en inglés. Entonces, en una parte, también acotar que San Martín, digamos, se remonta a esta época del periodo virreinal. Entonces, en inglés decían solamente cómo mencionaban la ciudad de Potosí, en cambio al español era una explicación un poco más amplia, que hablaba ya más de la cultura andina, la influencia de las lenguas indígenas. Entonces, el trabajo que realizamos consistía un poco en eso, en los cambios en la traducción relacionado a los culturemas de cada idioma, ¿no? Una cosa en inglés, algo más céntrico, y en español algo mucho más amplio porque es nuestra cultura de lo que se estaba hablando. Ahora, pensando que se trata del Cerro de Potosí y, bueno, y toda la infraestructura minera que se arma, que se construye alrededor del cerro, yo pienso que mayormente hablarían aymara, ¿no? Esa zona es aymara hasta el día de hoy. Pero, por otro lado, a Potosí llevaban a trabajar a indígenas de muchas partes del Tahuantinsuyo, así que es probable lo que ustedes dicen, que había más de una lengua, no era solo el aymara, ¿no? A mí me gustaría hablar sobre el tema de las políticas lingüísticas, porque sí se ve un claro ejemplo de hegemonía, podríamos decirle, que se suprimió el lengua de los indios y, bueno, se obligaba básicamente a aprender el español, ¿no? Y eso era como un poco difícil para los indios porque su día a día, el día en sus comunidades básicamente era en su lengua nativa, ¿no? En sus lenguas indígenas. Entonces, sí era necesario un intérprete para la comunicación entre los indígenas y los españoles en esos entonces, ¿no? Y también para, como era el Cerro de Potosí, y se enteraron pues que había era un lugar muy rico, lleno de plata, era un lugar minero muy famoso, también llegaron muchas personas de otros países. Entonces, la pregunta es allí, ¿en qué idioma se hablaba? ¿No? Entre ellos, porque eran personas de Europa, de Francia, de todos sitios, entonces no se sabía muy bien en qué idioma se iba a hablar y en qué puesto iba a quedar el idioma de los indígenas, ¿no? Entonces eso fue algo que a mí me impactó bastante, al menos. Sí, realmente, muy interesante. Se convirtió en una especie de Babel, ¿no? Una torre de Babel, Potosí. Sí. ¿Y tú, Cristina, qué pensaste? ¿O qué te llamó más la atención? Es que en el texto usualmente usaban algunas palabras, algunos vocablos de la lengua originaria, por ejemplo, yanacona. Y yanacona finalmente es un esclavo, pero lo utilizaban en la lengua originaria como para reducir la carga semántica negativa que había en este tiempo. Era más que todo como, en un fragmento me acuerdo que decían su yanacona, o sea, deshumanizaban a aquella persona que estaba trabajando también en las minas, pero bueno, finalmente es como intentar evadir la carga negativa en los españoles y evitar de que ellos asuman la responsabilidad de todo y dándoles una buena imagen a partir de estar usando solamente un vocablo que la mayoría en España desconoce. Así que eso es como que algo que también me llamó la atención. Lo que estás diciendo es que en lugar de decir la palabra esclavo, usaban la palabra yanacona. Sí. Muy interesante, sí, efectivamente. Eso pasó. Es increíble cómo puede una lengua tergiversar a otra, ¿no? Es muy interesante. ¿Y tú, Franz, qué pensaste? O sea, como una idea final. Sí, ahí coincido con lo que comentaban recién el tema de yanacona, porque si lo tenemos al actual, por ejemplo, yana viene del quechua, que significa negro, y ahí también hay un tema que lo podemos relacionar con la esclavización, ¿no? Con la explotación que hubo en su momento de personas de África, que conocemos que por el color de piel se relaciona con esta cultura afro, la cultura negra, por decirlo así. Entonces, no solo yanacona, sino también toda la relación en sí está escrita de una manera que busca representar esta invasión española como algo fructífero para Latinoamérica en general. Como que fueron ellos los que llegaron acá para enseñar, para civilizar, para
darnos un conocimiento que nosotros desconocíamos, por decirlo de alguna manera. Y el otro punto fue que en cuanto a las minas en sí, pudimos investigar que tuvieron que crear un léxico que fusionaba las lenguas quechua, aymara, castellano y probablemente alguna otra lengua indígena, porque claro, o sea, ¿quiénes trabajaban ahí? Trabajaban quizá por cada 2 españoles habían 20, 30 indígenas. Entonces, en ese contexto específico de las minas, ellos tuvieron que crear a lo que denominamos una política lingüística pragmática, es decir, nos vamos a interesar por la lengua indígena, entre comillas, pero solo por el uso que nos conviene, que es extraer el dinero. Entonces, dentro de este léxico que ellos crearon, García Llanos, en su publicación, explica que contaba con 258 entradas. Este léxico se crea en 1609, y de estas 258 entradas, 160 venían de las lenguas indígenas. Y como lo dije hace un momento, se centraba exclusivamente en lo que es el trabajo en las minas, la extracción de la plata, ¿no? Que era el mineral más utilizado. Y para finalizar, en todo el texto hacen mención a algo, que Potosí era la ciudad más rica en el virreinato del Perú en esa época. Entonces, la relación en sí, más allá de enfocarse en lo que ellos llaman civilizar, lo que ellos llaman culturizar, se enfoca a lo que es un solo objetivo, que era la extracción del mineral. Cierto. Bueno, sí, muy interesante lo que dices, y me has hecho acordar al el uso de la palabra huayra, por ejemplo, que eran unos pequeños hornos que usaban antes de la llegada de los españoles, que se usaban en la zona andina, con la que purificaban la plata y la fundían. Y la utilizaron los españoles también, así como mucha tecnología indígena sobre minería. Al principio no tenían otras formas sino utilizar la tecnología indígena. Así que de muchas formas los españoles influyeron sobre los indígenas, pero aprovecharon también mucho de lo indígena, muchas veces sin reconocerlo realmente. Bueno, muchísimas gracias por su participación en esta conversación, pero realmente el trabajo de ustedes resultó tan bueno que yo quería hacerlo más público, digamos, más conocido, y si es dentro del marco de glosas croniquenses mejor, porque como ustedes saben, a nosotros nos interesa mucho la recuperación de la terminología indígena para fortalecer el vocabulario en lenguas nativas y hacerlo, tratar de enriquecerlo tal como era hace muchos siglos, ¿no? Ese es nuestro objetivo final. Bueno, muchísimas gracias.